Mire, haz la raya como le digo. Buenos días, profe. Buenos días. 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 Buenos días, qué pena que afuera Buenos días. están riendo. Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno. Profe Daisy. Juan Camilo. No, mi nombre es Gato. Así me llama el profesor Esteban. ¿Gato? Sí, como un animal. Los gatos son lindos. Sí. Me identifico con los gatos. Por lo linda, no mentiras. Prendió la cámara. Listo. Bueno, vamos a llamar a lista. Álvarez. Presente. Buitrago Felipe. Buitrago Mariana. Presente. ¿Y Felipe? Presente, profe. Castañeda. Cruz Hernández. Profe, presente. Y profe, mira que hay otro Cruz Hernández y no soy yo. ¡Ay, santo Dios! Yo acepté ahorita el que acabó de entrar, ¿verdad? Y yo le di entrada, yo dije, ay, Dios mío, no sé por qué se me olvida. Le di entrada y dije, pero si la acabé de ver ahí, yo dije, seguro la sacó el... Ay, Dios. ¿Está la que es? ¿Sí? Sí, profe. O sea, apenas dijiste eso, se salió. Apenas dijiste eso, se salió. Dios santo. Estoy nota, ¿en las otras clases pasa? No, profe. No, señora. Solo Estoy es en la notando suya. que en mis clases, que está pasando eso es en mis clases. Algo pasa con mis clases porque se me están ingresando. Ahora me va a tocar es admitir uno por uno, no sé qué hacer. O antes de aceptar, mirar y preguntar, porque qué más. No, Padre Santo. Bueno, Fernández. García. Presente. Gómez Gilman. Presente. Martínez Imbaqueva. Martínez. Moreno Betancourt. Moreno Campuzano. Presente. Moreno Galeano. Presente. Muñoz Prieto. Presente. Otálora.
Presente. Rodríguez María Paula, Presente. Rodríguez Herrera, Presente. Rodríguez Emily, Presente. Ruiz Puerto, Ruiz Ángel. Ok. Presente. Sacristán, Presente. Vargas Jean Paul, Presente. Villa, Presente. Leal Malaver. Presente. Ok, listo, ya están. ¿Ya están qué? Ya están todos. Bueno, vamos a hacer la oración, por favor, con mucho respeto, como siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Nuestras ofensas, como también nosotros Perdonamos a los que nos perdonamos a ofenden. los que nos No ofenden. nos dejes caer en Y líbranos del mal. Amén. Madre amable de mi vida, Auxilio Auxilio de los cristianos. La gracia que propongo en tus benditas manos, mis pecados, Tú que sabes mis pedos, Todos pues te los todos te confío. los confío. hasta la paz de la Angustiado y alivia el corazón. Da la paz que al aunque tu amor angustiado y alivia el corazón mío. Que tu amor no eres me madre de Dios, eres madre de Dios, Y aunque tu amor no que merezco los jamás he cristianos, decir, acuérdate, oh entonces Madre llorado, Santa, que que jamás yo decía alguno te haya implorado, Santa Opción de recibir por por él. recibir Con confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, tu protección yo te pido. de amor y esperanza, a tu protección, yo te pido. El día de hoy con la oración me va a ayudar Lady. Dios mío, te damos gracias Dios mío, te damos gracias Dios mío, Dios mío, te damos gracias. Te damos gracias. gracias por el pan de cada día, por por el el pan de cada Por el pan día, de cada día, por tener a nuestras familias unidas. por tener a nuestras familias unidas. unidas. Dios mío, ayúdanos a que todo esto pase. Dios mío, ayúdanos Dios a que mío, todo esto pase. todo esto pase. Amén. 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 Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Lady. Amén. Bueno, entonces, habíamos dicho que terminábamos un temita hoy, ¿verdad? Quedamos en lo de la reseña de la hija de la criada, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que íbamos a explicar un término que había ahí, que decía que en la época del apartheid, ¿verdad? Que es el que tenemos en el tablero. Entonces, ¿qué quiere decir ese apartheid? Fue una época, ¿verdad? Tengo por acá. Bueno, eso fue un conjunto de leyes, ¿verdad? Les voy a leer esa palabrita. Dice, el apartheid fue un conjunto de leyes que se establecía en un sistema desigual y discriminaba a la población negra e india de Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado. Este sistema político fue impulsado por los descendientes de los colonos europeos. Querían mantener, perdón, Ivonne no está, ¿verdad? Ivonne no había ingresado. Listo. Decía que de los colonos europeos que querían mantener sus privilegios frente a la población, ¿verdad? El régimen se aplicó desde 1948 hasta los 90, a principios de los 90 se aplicó ese régimen, ¿verdad? Entonces, bajo este régimen del apartheid, los negros no podían votar, debían vivir en zonas alejadas de los blancos, cobraban menos que ellos por el mismo trabajo, iban a colegios, si iban a colegios debían ir a centros separados, aparte, no podían estudiar todos revueltos,
con peor nivel educativo. O sea, que lo peorcito allá de lo que quedó era para ellos, ¿verdad? La segregación, o sea, apartarlos, ¿verdad? Apartarlos de la demás gente, era tan extrema que los blancos y negros no podían ser pareja o casarse, utilizar el mismo baño público, ir en el mismo autobús, ni bañarse en las mismas playas, entre muchas otras restricciones. O sea que eso era extremo, ¿verdad? Como lo dice ahí, esa segregación fue extrema entre los blancos y los negros. Y todo eso sucedió en esa época que se llamaba ¿qué? ¿Cómo se llamó esa época? El algo, profe. Apartheid. Apartheid. Apartheid, profe. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer sobre eso? Me pareció interesante eso sobre el costumbrismo. Entonces vamos a hacer ese pequeño que tenemos en el tablero, como para que quede ahí en la novela costumbrista, ese aporte de la apartheid. Entonces vamos a escribir ahí y voy a correr acá para que ustedes puedan ver qué es lo que está en el tablero. ¿Ahí alcanzan a ver? Sí. Entonces dice, el apartheid. Entonces aparta blancos, negros e indios, ¿verdad? Los indios, eso sucedió en 1948 a inicios del 90, ¿verdad? En la novela del costumbrismo. Como para que lo tengan ahí y lo resalten. Profe, no alcanzo a ver. Que la novela del costumbrismo hablaba sobre ese tema. Ahí ya. Ah, bueno. Sí, ahí yo veo bien. Miguel. Profe, una pregunta. Profe, ¿me puede decir qué dice en lo primero de arriba? La parte, es que por lo que da el brillo del bombillo ahí. Permítame, me apago acá un momento. Que está haciendo como... Se fue la luz. Ahí alcanzan a ver o menos. Mejor o más o menos. Profe, una pregunta. ¿En dónde es 1948, 190? No, es el slash, como para separar. Entonces ahí 1948, raya, los 90. ¿Qué quiere decir que fue durante esa época que se vivió esa situación? Profe, una pregunta. Entre los negros y los indios, ¿cuál era la clase más baja o cuál rechazaban más en esa época? En esa época, más que todo a los negros. Más que todo a los negros, pero pues también los indios también también tenían que estar aparte, pero pues todo era con los negros. No sé por qué siempre fue esa ¿qué? Esa discriminación con los negros tan fuerte. Pues por lo que venían los negros de la esclavitud, eran los esclavos de las altas, ¿qué? De las altas clases, de la clase alta, entonces pues siempre fueron los esclavos de los ricos, digámoslo así. Entonces siempre los vieron y aún todavía existen partes y existe gente que los ve como que los negros son esclavos y que solo sirven para trabajar y que no tienen derecho a tener una educación y a tener, mejor dicho, los mismos derechos que nosotros. Si todos somos iguales, lo único es que tenemos color de piel diferente, de resto somos iguales. Sería como Profe, ¿qué dice al lado de negros? indios. Profe, ¿y los morenos, cómo lo consideran? ¿Como negros o como blancos? No, los morenos, pues entraban entre los negros. Porque es que en un tiempo, mejor dicho, tenían que ser los monos y los ojiazules y para que
pero morenitos así no, eran blancos como nosotros, como la piel de nosotros más o menos. Color la leche. Sí. En este salón no hay nadie moreno, ¿verdad? Todos son blanquitos. Pues yo no sé cómo decirlo. Sí, todos son blanquitos. No, pero profe, todos somos diferentes. no, sí, De piel. todos Yo sí soy somos, como morena. pero Somos no hay, mestizos. pero no hay morenos, o sea, como por decir en mi curso el noveno que yo tengo un niño que es bien moreno que Estello, o la niña de 11 que ella es bien morena. Ah, pues yo no. Somos mestizos. Acá nosotros todos somos, pues somos, nuestro tono de piel es Profe, yo soy diferente, moreno. pero- ay, Es como trigueño. el más moreno de octavo es Miguel, es el moreno del curso. Uy, sí, parece un café. ¿Listo? Ya puedo prender la luz y puedo correr la cámara. Sí, señora. Sí, señora. Sí. ¿Listo? Ah, bueno. No, profe, espere. Pues sí, entonces esa era como una partecita de que se habla en la novela del costumbrismo, que me llamó la atención, que fue esta época, ¿verdad? De la parte in, que fue cuando hicieron esa novela, y en esa novela pues evidenciaban y hablaban de este sistema, como de este régimen que había en esa época y que fue llamada la época del apartheid, o sea que apartaba, ¿no? Apartaba allá a los blancos, allá a los negros y allá los indios, todos aparte. Y pues fue muy extrema la segregación, porque para tener todo aparte, baños, el bus, todo, tenía que ser, mejor dicho, donde se subía un blanco no se podía subir una persona negra. O donde estaban los blancos, pues no podían estar los negros. Por ejemplo, ¿tenían que ser blancos, o se podían de un color de piel como sí, como nosotros. Ahí cuando hablan de los negros, eran los negritos, negros, los negritos, los negros. O sea, negros tenían que ser. Sí, señora. ¿Listo? Bueno. Entonces decíamos que nos faltaba el cuadro de costumbres, ¿verdad? El cuadro de costumbres. Entonces vamos a hablar un poco del cuadro de costumbres. Entonces ahí aparte me escriben cuadro de costumbres. ¿Como subtítulo, profe? Sí, señor. Cuadro de costumbres. No hicimos una pequeña reseña de esa novela, o sea, la leí, más no copiamos mucho sino solo esto. No copiamos de pronto como un pedacito, de igual es poco, es muy resumido, es poquito. La historia o sea, la novela que les leí ayer, como el resumen de la novela de la hija de la criada. Entonces sí me gustaría que ahorita, después del cuadro de costumbres, pero eso debe ser antes, para dejar ahí como consignado algo sobre la novela, porque dejamos esto de la parte in, la novela en el costumbrismo, ¿verdad? Pero sí sería bueno dejar como una pequeña reseña de esa reseña, o una sinopsis de esa novela. Bueno, algo poquito como para que quede ahí, sino que pues ya va a quedar aparte. ¿Qué hacemos? Porque el cuadro de costumbres es lo último. Igual ya escribieron y para hacerlos tachar. Bueno, escribámoslo del cuadro de costumbres y ya, mira, ¿listo? Entonces, el cuadro de costumbres como subtítulo y aparte, tendencia o género literario. Tendencia o género literario. Tendencia o género literario. Profe, ¿eso es como título en el cuadro? Subtítulo. Cuadro de costumbres. Y aparte, tendencia o género literario. Señor. ¿Cómo es el cuadro? ¿Cuál cuadro?
Ah, pensé que era un cuadro. No, el subtítulo es cuadro de costumbres. Aparte, tendencia o género literario que se caracteriza por el retrato e interpretación. Tendencia o género literario que se caracteriza por el retrato e interpretación de las costumbres e interpretación de las costumbres y tipos del país. Y tipos del país, punto y aparte. Los cuadros de costumbres, coma. Los cuadros de costumbre, coma. Los cuadros de costumbres, coma. Son bocetos cortos. Ah, perdón. Los cuadros de costumbre, coma, llamados también, no sé qué me pasa hoy, llamados también los cuadros de costumbres, coma, llamados también artículos de costumbres, llamados también artículos de costumbres, coma, son bocetos cortos, son bocetos con B, con C, bocetos cortos, son bocetos cortos en los que se pintan costumbres. Son bocetos cortos en los que se pintan costumbres. Coma. Profe, ¿me puede dictar? Es que pasa un carro y se hizo muchísimo. ¿Y dónde quedaste? Son bocetos cortos. Son bocetos cortos en los que se pintan costumbres, coma. En los que se pintan costumbres, coma. Usos, coma. Hábitos. Usos, coma. Hábitos. Profe, ¿puedes repetir? Me quedé, se pintan costumbres. Claro, yo te hago el favor. Se pintan costumbres, coma. Usos. Hábitos. Usos, coma. Hábitos, coma. Tipos característicos o representativos. Tipos característicos o representativos. De la sociedad, coma. De la sociedad, coma. Paisaje. Paisaje, coma. Diversiones y hasta animales. Paisajes y hasta animales, coma. Unas veces con el ánimo de divertir, unas veces con el ánimo de divertir. Con el ánimo de divertir. Y otras con marcada intención
y otras con marcada intención de crítica social y otras con marcada intención de crítica social y de indicar reformas. ¿Listo? Entonces dice que el cuadro de costumbres, tendencia o género literario que se caracteriza por el retrato o interpretación de las costumbres y tipos de un país, ¿verdad? Los cuadros de costumbres, llamados también artículos de costumbres, son bocetos cortos en los que se pintan costumbres, usos, hábitos, tipos característicos o representativos de la sociedad, paisaje, diversión y hasta animales. Unas veces con el ánimo de divertir y otras con marcada intención de crítica social y de indicar reformas, o sea, de indicar cambios, ¿verdad? Entonces, ese es como el cuadro de costumbres. Profe, una pregunta. Señora. ¿Qué son bocetos? Bocetos son como, ¿cómo te explico yo? ¿Dónde? Un boceto. Un dibujo. Un dibujo es un boceto. Bocetos. Es como... Como la estructura principal de dibujo, ¿no? Bueno, como un cuadro pintado... Como esos cuadros de óleo, que son, ¿sabes qué es pintar en óleo? Esos cuadros... Sí, señora. Bueno, un cuadro, como un cuadro, una pintura en un cuadro de esos que uno cuelga en la casa. Eso es un boceto. ¿Listo? Bueno, habíamos dicho que íbamos a alguna pregunta, otra pregunta hasta ahí, alguna duda o todo bien. Está bien. Listo. Entonces, vamos a mirar los ejemplos de cuadros de costumbrismo para que entiendan mejor. Yo voy aquí a buscar los cuadros de costumbres. Ya, permítame. Entonces, voy a compartir por acá la pantalla. ¿Cuánto nos queda? ¿O nos queda harto? Porque ahorita, sí, todavía nos queda. Listo. Compartir pantalla. Por ejemplo, estos son cuadros de costumbres, son de familias, por ejemplo, este. Pero la cámara, me va a tocar bajarla. Es que soy más mala para manejar esta cámara así. Que ya se me olvidó cómo es. Permítame para bajarla, quitarla de aquí. No, así no hay. Ya. La bajo acá. Eso, ahí los voy mirando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eso es un cuadro de costumbres, ¿verdad? Que era donde aquí pues es la de los libros, ¿verdad? Es como una biblioteca, creo que sí, aquí dice arte. Entonces, pues los caballeros querían mostrar como los caballeros en la biblioteca, entonces pues pintaban como esa costumbre de sus caballeros con sus sombreros, esos trajes, ¿verdad? Aquí por acá vi otro, que ya es como de bailes, si pueden ver ustedes ahí, como la tradición de los bailes, también para destacar el vestuario. Recuerden que dice ahí que hablaba sobre costumbres como la sociedad, los paisajes. Aquí es la sociedad, ¿verdad? Todo esto era como los bailes. Hoy.
Eran los cuadros de costumbres. Vamos a mirar qué otro cuadro de costumbres encontramos por acá. A ver. Por acá. No, esto no. Ay, yo tenía unos todos bonitos y no sé qué se me hicieron. Permítanme, me devuelvo. A ver si los encuentro. Que era como de los paisajes también. Pero no, ahora ya no sé qué se me hicieron. Permítame, busco acá. Y los iba a dejar listos y dije, no, comparto ahí pantalla y los busco ahí y veo. Por aquí salieron más. Listo, también había cuadros de costumbres. No olviden que también decía que el cuadro de costumbres también podía ser artículos, ¿verdad? En alguna parte copiamos que también eran artículos. ¿Quién me recuerda en qué parte hablaba de los artículos, por favor? ¿En qué parte hablábamos de los artículos? Los artículos periodísticos, recuerden. Estaban acá los artículos periodísticos. Entonces dice que nos hablaban de la tendencia en cuanto al folclore, regiones, también hablaba de la pintura, hablaba de los artículos periodísticos, ¿verdad? Que fue donde cobró mayor importancia el costumbrismo. Entonces esos son como los artículos periodísticos, ¿verdad? Bueno, por acá, ¿qué otro cuadro encontramos? Ese no sabría explicarlo. Por ejemplo, acá, este es un cuadro, lo pueden ver, ¿verdad? Cuadro de costumbres donde está como ¿qué les digo yo ahí? Como la que se refleja ahí, como las costumbres que ellas tenían ahí de vender sus productos y llegaban pues los de la clase alta a comprar. Este es el empleado de ella y ella está aquí pues comprándole a las señoras que están ahí, ¿verdad? Ustedes pintaban, no se perdían nada. Aquí está también. Miren, las costumbres, recuerden que también hablaba de folclore, que fue el que vimos anteriormente, que era donde estaban con sus bailes. Mire, aquí están. Profe, tengo una pregunta. Señor. ¿De dónde sacaron esos dibujos? Pues los hicieron precisamente los sí, hicieron. Pero ¿de dónde los sacaron? O sea, los hicieron, pero ¿cómo hacen para mirarlos y para ponerlos ahí en Google? Ah, pues porque como todo lo van modernizando y pues le pusieron, por ejemplo, les pusieron color, cogieron los bocetos de ese tiempo que no tenían color, sino era a blanco y negro y pues los fueron cambiando, les fueron haciendo cambios y pues ya los pintaron el mismo cuadro, por ejemplo ese, pintaron el mismo cuadro, lo pintaron de color. Entonces son cuadros que vienen a través de la historia y los van cambiando, los van haciendo ya de color, pero sigue siendo la misma escena, el mismo dibujo, o sea, el mismo boceto que van pasando a través de la historia. Y pues lo suben como todo lo que suben a internet, uno busca de la historia de los años que uno quiera y lo va a encontrar ahí, pues porque precisamente todo eso igual estuvo en las enciclopedias, recuerden que hace mucho tiempo se manejaba todo, era por medio de enciclopedias y que todo estaba en las enciclopedias de las diferentes asignaturas o enciclopedias donde encontraba usted de diferentes temas. Entonces todo eso lo fueron sacando de los libros y pues ya todo está en internet. ¿Listo? Acá tenemos otro cuadro, mira, aquí está el famoso folclore, aquí están ellos. Todos esos les gustaba el costumbrismo que hacía, pintar todas estas imágenes, pintar todas esas situaciones, todas esas vivencias en un cuadro, ¿verdad?
pintaban las costumbres, por eso se dice que el cuadro de costumbres. Aquí las señoras muy elegantes, ¿verdad? Todos esos son cuadros de costumbres. Acá igual es parecido a uno que ya habíamos visto allá atrás, por acá, ¿verdad? Todos esos son los cuadros de costumbres. Y recuerden que también en ese cuadro de costumbres se encuentran también los artículos periodísticos que son como acá, estos que están aquí al lado. ¿Listo? Eso era lo que quería que como que vieran un poco del cuadro de costumbres. No sé si habrá de pronto algo más interesante que mirar acá. Pues esas son como lo que ellos pintaban ahí. Aquí también creo que está este cuadro de costumbres aquí. ¿Qué refleja ese cuadro ahí? ¿Qué se evidencia en ese cuadro? Las peleas. Las peleas, La ¿verdad? pelea. Desde ese tiempo viene la pelea, vean, desde ese tiempo viene que las mujeres se agarren del cabello, miren eso. No lo había visto. Digo, se agarren del cabello porque si yo estuviera en una pelea con otra mujer, no me agarraría del cabello. Porque no sé, no me parece que uno de mujer, por ser mujer, tenga que agarrarse del cabello. Uno por ser mujer puede ir de una vez directamente a lo que va, ¿cierto? Ya, profesora, lo que nos enseña, ¿cierto? No sé, pues ya es como, pues, agarrarse del cabello. Pero pues no, nunca me ha parecido eso. Empezando que pues uno no debe agarrarse con otra mujer, pues porque eso es, no sé. Sí, profe, la mayoría de las mujeres siempre que van a pelear se agarran del cabello. Es pueblo Porque es la parte más sensible de la mujer. Exacto, es una de las partes más sensibles de la mujer, entonces pues por eso tal vez es que cuando van a pelear se cogen del cabello, o sea que las que tenemos, las que tienen el cabello largo, porque yo ya no lo tengo tan largo, se aprovechan para cogerse del cabello, pero pues no sé. Primero no me parece que se agarren dos mujeres y menos por ahí en la calle y hacer show y esas cosas, menos. Y pues agarrarse uno con otra mujer, pues ay, no me parece, pero bueno. Listo, entonces esos son como los cuadros de los cuadros de costumbres, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora sí ya nos quedó un poquito más claro qué era lo que ellos querían decir cuando pintaban que el folclore, que pintaban señor, ¿verdad? Porque ahí no lo pones donde dice novela, a ver qué aparece. Donde dice novela, novela. Señora. Acá, novelas. Mire, bosquejos del costumbrismo, pero pues no veo así, miremos a ver. El costumbrismo. Mira que hay otras imágenes sobre eso. Vea. Otras imágenes del costumbrismo. Mira que hay hartas, acá sí hay más. Pero de la novela como tal no hay, no, es que mire que yo busqué y es un poquito complicado encontrar sobre las novelas. Si encuentra uno las novelas y son, Dios mío, larguísimas. Pero pues a ver qué dice por acá, esto que es una novela. No, José Millán. Cuadro de costumbres. No, este es de libros. Esta sí es como una novela. Sí, esa sí parece que son como novelas. El abogado, sí la encontré por ahí en lo que busqué, el abogado. Pero no. Bueno, ¿qué más quieren mirar de ahí? ¿Qué miramos? Las novelas. Las novelas, A ver pero si son ¿cuál? tan largas. La de Homer, la de ¿cuál? Cualquiera. Miramos La usurpadora.